Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Bautista, ¿todo bien vos? Todo bien. Bueno, si querés contarnos quién sos y a qué te dedicas. Yo soy Juan Pablo López, soy universitario en Ciencias Económicas, coach ontológico con especialización en coaching ejecutivo. En la actualidad soy gerente comercial de una financiera y estoy emprendiendo junto con una compañera en una consultora que es una consultora organizacional. Quiero que nos cuentes un poco para la gente que recién está empezando, que recién está empezando a trabajar, a conseguir su primer trabajo, cuál fue tu primer trabajo y cómo empezó tu vida laboral. Mirá, en realidad yo empecé a trabajar a los 19 años cuando estaba en la facultad. La realidad es que mi primer trabajo duró un día. Me habían recomendado en un correo supuestamente para una actividad que cuando llegué no era, así que llegué a mi casa y renuncié. Y bueno, a los pocos meses entré a trabajar al Banco de la Ribera, banco que ya no existe. Trabajé durante 5 años ahí. Posteriormente entré al Banco Galicia, fui contador de Banco Galicia en sucursal Villa Constitución. Este país, en todo lo que tiene que ver con entidades financieras, ha pasado por muchas situaciones muy cambiantes, lo que generó que he tenido que por ahí cambiar de empleo. El banco cerró varias de las sucursales, una de esas donde yo estaba, así que comencé a trabajar, creo que en el término de 2 meses, en una cooperativa eléctrica, de gerente administrativo de la cooperativa, y posterior a eso, a los 2 años, tuve una oferta de la gerencia regional de una tarjeta de crédito, que es donde estoy trabajando en la actualidad. Bueno, ¿en qué momento supiste que lo tuyo iba a ser el mundo comercial? En realidad es algo que se fue dando con el tiempo. Mis tareas siempre habían sido, por mi formación, más administrativa, y a medida que me fueron proponiendo algunas alternativas comerciales, me fueron gustando, fui teniendo buenos resultados y bueno, por eso me tiré para el lado comercial. Bien, ¿recordás alguna decisión que haya marcado un poco el camino, un poco el trazo de todo de lo que fuiste haciendo? Sí, algunas decisiones que tenían que ver con no animarme a algunas cuestiones comerciales, como salir a visitar gente, como salir a buscar negocios. Y bueno, creo que cuando conseguí mi primer negocio importante en alguna de las empresas, eso me marcó un antes y un después y empecé a ver que todo tenía que ver con una predisposición. Y por lo general lo que tiene que ver con la venta está como muy marcado por una predisposición y un estar al servicio de conseguir algo para el otro. Y eso creo que es lo que me marcó, y siempre que intento colocar un producto o un servicio, lo veo desde ese lugar, desde la posibilidad de llegar al otro, tratando de solucionar una necesidad, no de colocar un producto o de encajárselo, sino como de tratar de buscarle una solución a esas necesidades que la persona tiene. Bueno, como me comentás, esto puede haber sido un punto de inflexión en tu carrera, que justamente es algo positivo. Ahora quiero que me digas algo negativo que te haya pasado, un error que hayas cometido, que haya marcado tu camino también. Y errores cometí un montón. La realidad es que a lo largo de yo tengo 53 años y a lo largo de mi carrera profesional he cometido muchos errores en lo que tiene que ver precisamente con las ventas o con la parte comercial, y la verdad que con el tiempo fui aprendiendo mucho. Antes vendía un producto como si fuera que tuviera un prospecto y te leía todo lo que tenía para ofrecer sin detenerme a escuchar demasiado qué era lo que vos necesitabas o lo que ese cliente necesitaba. Y bueno, con el tiempo fui dándome cuenta que lo más importante era escuchar al otro y en función a eso elaborar una propuesta con lo que yo sé que tengo para ofrecer, acorde a las necesidades de esa persona. Bien. Como me vas diciendo esto de algunos errores que fuiste teniendo, obviamente un montón de aprendizajes, ¿cómo manejás esa presión que tenés por manejar un cargo como el tuyo? Y en realidad también tiene que ver un poco con los años. La verdad que cada vez siento que lo manejo un poco mejor, aunque la presión ante las metas, ante el cumplir objetivos, todo eso genera un estrés adicional. Y depende de todo el momento en el que estés pasando de tu vida, se suman por ahí un montón de otras cosas. Sí, y me imagino que también obviamente liderar un equipo así debe ser recontra complicado y que vos tendrás tus tácticas que no sé si las querés compartir para liderar y consejos para el que esté mirando. Sí, la realidad es que con respecto a lo que tiene que ver con el liderazgo, nunca tuve demasiados inconvenientes porque yo creo que yo vengo de liderazgos de otras épocas donde eran todos más rígidos, y la realidad es que a mí siempre esa rigidez de otras épocas me costaron y me gusta lo que se vive hoy con respecto al liderazgo. Por eso también que me dedico junto con mi socia, como te decía, al tema de la consultora, porque lo que más nos interesa
es ayudar a nuevos líderes. A mí me parece que se lidera con el ejemplo, acompañando, no con la rectitud de otras épocas. Se lidera desde el trabajo en equipo, desde la horizontalidad. Antes el liderazgo era más verticalista y hoy ya casi que ese tipo de liderazgo desapareció, casi que no se concibe en las organizaciones. Y es más, ese tipo de liderazgo es lo que hace que las nuevas generaciones no queden trabajando en unos determinados puestos de trabajo y que haya tanta rotación. Hoy las empresas, los mayores desafíos que cumplen a los que se enfrentan están relacionados con cómo retener a esa gente, y una forma de retenerlo es con un liderazgo, como te decía, más horizontal, más desde el acompañar, más desde dar el ejemplo. Bueno, te iba a preguntar un poco de los valores, pero bueno, más o menos me fuiste respondiendo la pregunta, así que Sí. nada, por eso parte estoy muy de acuerdo. Siento que también ser un poco rectos, obviamente siempre necesitas ser firme y estar de acuerdo en las decisiones que ya tomaste, pero también estoy completamente de acuerdo en lo que decís de que eso ya es algo que está muy en el pasado y no está bueno tratar mal a nadie. O sea, Claro, el autoritarismo que se manejaba en otras épocas, yo creo que eso es uno de los cambios más importantes de estas épocas, que desapareció lo que era el autoritarismo, y hoy está todo más basado en el trabajo en equipo, en la comunicación, en el acompañarse. bueno, para empezar a hablar también un poco de las cosas que te gustaría lograr en el futuro, quiero que me cuentes algunos de los objetivos que te hayas puesto vos para lograr de acá a un tiempo. Y mira, la realidad es que mi objetivo principal hoy tiene que ver con la consultora. Si bien es mi idea continuar con el trabajo en el que estoy, que me siento cómodo y es la realidad que lo disfruto, el tema de la consultora me genera como otras situaciones, como un disfrute extra. No lo veo como un trabajo, y es más, incluso no lo tomo si bien lo tomo con responsabilidad, no lo tomo como con esa obligatoriedad de tener que crecer día a día. Si bien intentamos crecer, me gusta acompañar a empresas, me gusta todo lo que tiene que ver con asesoramiento, con capacitación, y creo que a futuro me veo haciendo ese trabajo. Bien. Y bueno, como sos una persona que tiene bastantes años de experiencia, ¿qué consejo le darías a una persona que está recién arrancando, que quiere hacer carrera en empresa o que simplemente quiere empezar a emprender y bueno, no sabe bien cómo empezar? Sí, desde mi humilde posición, yo creo que bueno, el que quiere hacer carrera en una empresa, creo que es fundamental trabajar con responsabilidad, tratar de entender cuáles son los objetivos que tiene la empresa y tratar de adaptarse a eso, de tratar de sumarse. Y bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con emprender, también creo que hay que animarse. Lo que sí, como todo, necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación. Yo creo que los emprendedores hoy asumen muchos desafíos, pero también tienen un montón de herramientas que en otras épocas no existían y que se pueden aprovechar. Así que creo que hay mucho por hacer, pero siempre desde el sacrificio, desde el esfuerzo. Bueno, y una pregunta que no tenía anotada, pero que se me ocurrió en el momento y que me parece que está buena preguntarte porque seguramente debes tener muchos casos. Para personas que estén buscando trabajos, ¿qué le recomendás vos para el día de la entrevista hacer? O cómo ir preparado para ese día. Sí, mirá, la realidad es que ahí tengo un montón de sentimientos encontrados cuando hay entrevistas. Veo situaciones en las entrevistas raras de gente que pregunta cosas que yo no preguntaría en una entrevista. Bien. Por ejemplo, hay gente que te pregunta, lo primero que te preguntan: ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuántos días de vacaciones tengo? Bueno, yo creo que son cosas básicas. Se sabe que vacaciones va a tener, claro, que el sueldo en algún momento se va a charlar, pero en un primer momento creo que yo me trataría, antes de ir a la entrevista, de averiguar un poco de la empresa que me va a entrevistar, y entonces cuando voy a la entrevista preguntaría un poco de cuál es la misión o la visión que tiene esa empresa, a dónde quieren llegar, qué objetivos persiguen. Trataría de preguntar, de mostrar interés en la empresa que me está entrevistando. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, esa fue la última pregunta. La verdad que estamos muy agradecidos que confíen en nosotros para la entrevista y espero que todos te puedan haber conocido un poco más y nada, si querés despedirte. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que muy cómodo con la entrevista con ustedes y bueno, y también agradecido de que me hayan tenido en cuenta.